Hola amigos, de nuevo bienvenidos aquí a su programa de Marta Guerra, el canal. Como lo prometido es deuda, estamos aquí con Álvaro Serpa. Vamos a continuar con nuestro tema de sanación desde el vientre materno. Vámonos sin antes, antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven a tocar, Espíritu Santo, lo más íntimo de nuestro corazón y de nuestra memoria, de nuestro ser, de nuestro pasado, presente y futuro. Ven y pasa, Espíritu Santo, sanando y liberando todas áreas de nuestra vida para que podamos vivir plenamente en libertad como los hijos de Dios. Te pedimos, oh Señor, que todo lo que dijimos hoy sea para mayor gloria tuya. Ponemos en tus manos, Señor, desde ya toda la gestación, toda la concepción y gestación de nuestras vidas. Amén, amén, amén. Bueno, Alvarito, bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros. Este tema, Hola, pues, hola. a Gracias, las Marta, por la personas invitación. les ha Mil gustado bendiciones muchísimo. para todos los que nos ven. Bueno, Alvarito, tú me decías en estos días que, no sé, posiblemente me equivoqué, pero bueno, digo, rectifico, el Salmo 139. A veces, pues, En el versículo 13. ujú. Bueno, vamos a leerlo para que empecemos por este salmo y bueno, y todo lo que vayamos a hacer, como ya lo dijimos, todo está en manos de Jesús y de María. Listo, Voy a el verso leerlo. 13. Sí. Pero tú, Señor, formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas que tú has ejecutado. Sigue, sí, sigue. Ok, en efecto, qué admirables son tus obras en mi alma, bien lo sabes. Mis huesos no escapan a tu vista. Cuando yo era formado en secreto o cuando era bordado en las profundidades de la tierra, tus ojos ya veían mis acciones y ya estaba escrito en tu libro los días de mi vida. Estaban ya trazados antes que ni uno de ellos existiera. Cuán difíciles son tus pensamientos y la suma. Hasta ahí, Alvarito. Hasta Ok. ahí. Bueno, mira, aquí hay varias cosas importantísimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que nos forma, pues es Dios. Dios va formando. Es como aquel alfarero que va haciendo su obra, ¿no? Con arcilla y va formando, va tejiendo en el vientre de nuestra madre. Mire que las versiones son, a veces cambian un poquito. En la mía dice, me has tejido. O sea, ese de tejer, cuando yo pienso en eso de tejer, es algo tan delicado, ¿no? El tejer, el formar, ¿no? Me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, prodigios soy, prodigio de tus obras. Aquí es importante tener en cuenta este verso, a ver, porque hay gente que le dice, no, es que yo soy una basura, mi vida es yo no sirvo para nada. Y yo les digo a las personas, es que Dios no hace basura, Dios hace las cosas hermosas. Puede que no tengamos el prototipo del modelo de personas que hoy hay en el mundo, ¿no? Que si la persona no tiene ciertas medidas, que si la persona no es así, pues la persona cree que no es bonita, ¿no? Pero es que ante Dios somos los hijos. ¿Y qué madre ve a un hijo feito? Ninguna, porque todos los vemos hermosos, ¿no? Es más, cuando un niño viene y nos trae una florecita, y a veces viene como rotica, cuando un niño viene y nos trae un dibujito, nuestros hijos, nos parece la cosa más linda. ¿Por qué? Porque es que uno como padre y como madre ve todo tan hermoso, ¿sí? Pero tristemente, pues el mundo de hoy nos muestra unos modelos a seguir, que es lo malo que nosotros podemos poner nuestros ojos en esos tipos modelos, porque nuestro modelo debería ser pues el hogar de Nazaret, ¿no? ¿Cómo sería el hogar de Nazaret? ¿Cómo sería esa espera de la Virgen María? ¿Cómo sería San José? Claro que todos sabemos todo lo que pasó al principio, que San José tuvo dudas, pero mire, San José es un modelo de hombre, de varón justo, porque nunca le recriminó nada a la Virgen María, ¿sí? Él quería repudiarla en secreto
¿Para qué? Para que a ella no la fueran a dañar, porque si llegaban a saber que ellos no habían tenido relaciones en ese tiempo, se castigaba con la lapidación. Entonces él simplemente, él dice, me voy a ir, pero en secreto, ¿no? O sea, sí, se la amaba tanto que, claro, le dolía lo que, pues, imagínese su mujer embarazada y él no había tenido todavía relaciones con ella, ni nunca las tuvo. Pero lo más bonito es la prudencia de San José, porque otro empieza a recriminarle, ¿no? Y mire sí. que el embarazo de Jesús fue perfecto, porque María lo tejió ahí en su vientre, Dios lo tejió en su vientre. Y fue un embarazo perfecto con estrecheces económicas, como todos podemos pasar, pero no con hambre, y no le faltó el amor, no le faltó nada. Pero qué decir de nuestras madres, qué decir de la situación económica. Esto es importante que también uno, como decíamos en el programa anterior, todos tenemos heridas, todos, ¿sí? Todo. Me acuerdo una vez que yo estaba en el primer mes, en el primer embarazo, me metieron un susto tan terrible que yo sentí que mi corazón se paralizaba. Y yo lo que hice fue pensar en mi niño, sí, y yo oré por él porque ya no, pues esto uno le pasa los miedos a los niños, le pasan los temores, le pasa todo, porque ellos van recibiendo, ellos son unas esponjitas y que van recibiendo todo. Dice un estudio, comparando, ¿no? Que un ser humano pues puede sentir muchas cosas, pero en el bebé, en el embrión, sobre todo cuando se está formando el sistema nervioso, en lo que yo leí, dice que en los nervios, vamos, imaginémonos este cable, ¿no? Todo pelado, el cable todo pelado, ¿sí? O sea, se ve por dentro los filamentos del cable, ¿sí? En este cauchito. Entonces dice que en el bebé están todos los cablecitos peladitos. Entonces, por eso es que un bebé siente 2000 veces más que un adulto. ¿Te imaginas tú lo que experimenta un bebé, lo que siente un bebé cuando la Ujú. mamá dice lo voy a abortar, cuando la mamá entra a la clínica y cuando la mamá hace el paso para empezar el aborto y que le hagan el degrado, los tipos de abortos que hacen, lo que siente esa criatura? Lo que siente, porque bueno, les digo, los cablecitos, la parte nerviosa está toda peladita, porque no hay la mielina y lo que recubre el sistema nervioso. Entonces, por eso es que el bebé puede sentir el dolor muchísimas veces más. Por eso es que el bebé puede sentir más el amor, lo siente más. De ahí la diferencia entre un bebé que fue aceptado y un bebé que Y fue uno que fue rechazado. rechazado. Sí. Entonces, esas heridas que están ahí de rechazo, por ejemplo, la señora quedó embarazada y tuvo un varón. Ahí hay una herida. Y querían que fuera una niña, o viceversa, quería que fuera un varoncito. Entonces le rechazan desde el vientre, ay, pero era un niño, yo quería una niña. Y lo empieza, todo eso lo va recibiendo, el niño lo va recibiendo. Ahí hay una herida de rechazo. Sí, anteriormente se creía que perdón, que la mujer era la que determinaba el sexo del bebé. Pues hoy en Sí. día han visto que son los hombres que determinan el sexo del bebé. Tengo un caso de 4 hermanas que el papá siempre le decía a la mamá, ahora es que este bebé vaya a ser mujer. Yo no lo quiero, yo no la quiero. Y imagínate todo el dolor de esa mamá esperando 9 meses a ver qué fuera. Y claro, él decía niña y el papá se perdía 15 días. Ujú. Entonces, miren ese Es rechazo rechazo. tan tremendo. Y estas 4 hermanas con unas heridas terribles, sí. Y fuera de eso, el papá, pues después, siempre queriendo que hubieran sido hombres, ¿no? Entonces, de Sí. ahí vienen muchas heridas, ¿no? Entonces, qué bonito cuando dice, te doy gracias por tantas maravillas, prodigios soy. Entonces, aprender. ¿Sí? Si mi papá y mi mamá no me quisieron, hay una parte de la Biblia que dice, aunque tu padre y tu madre te rechazaron, yo jamás te he rechazado. Entonces, claro, si mi papá y mi mamá no quisieron que yo nací, que no querían que yo naciese, Señor, te doy grande, gracias, porque aquí tu palabra dice que soy maravillosa, soy un prodigio de tus manos. Entonces, este es un tipo de oración que podemos decir, que te enseñamos, si tú te sientes así, si sientes que tus padres te rechazaron,
Decirle, Señor, yo soy un prodigio, gracias porque tengo estas manos, porque tengo estos color de ojos, porque puedo caminar, todo ese tipo de cosas, lo que nosotros podemos ir orando, ¿no? Mi aliento, en tu versión está diferente, pero aquí dice, mi alientos conocías cabalmente, o sea, verdaderamente. ¿Por qué? Porque como les comentaba en el programa pasado, es que en ese momento que está esa explosión de amor, cuando entra el esperma en el óvulo, hay una explosión de amor. En ese momento, ese ser chiquitico, 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 ve el rostro de Dios. Por eso es que San Agustín dice, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y yo te buscaba fuera porque tú estabas dentro de mí. ¿Qué pasa en una persona, en todas las personas, en todos los seres humanos? Tenemos allá dentro, en nuestra memoria, ese momento en que vimos el rostro de Dios, ese momento en que el Espíritu Santo sopló su aliento de vida sobre nosotros. En ese momento, el alma de ese embrión quedó prendada de Dios. Por eso es que las personas cuando pasa el tiempo dicen, es que yo no sé qué es lo que busco, pero yo busco algo, porque necesito algo que me llene. Y ese vacío solamente lo llena es Dios, ¿sí? Pero entonces la Vamos gente al libro de creyó, Isaías, te quito la palabra, Marta. Viene a mi ajá, mente este capítulo de Isaías, perdóname. sí, Isaías capítulo 49, versículo 15. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna mujer lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mi mano. Estoy constituyendo y revisando tus murallas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ay, Señor. Mire qué Sigue, lindo Marta. eso, ¿no? Mire qué lindo de lo que estábamos diciendo, que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, Él nunca nos ha abandonado. Entonces, esa sed, esa inquietud de mucha gente, personalmente a mí también me pasó. Yo buscaba a Dios en todas partes, igual que San Agustín, pero a Dios se le busca aquí, en el corazón. A Dios Al tenemos que interior. buscarlo aquí. Y lo que tú decías en el programa pasado, pues, ¿cuántos son? 40.000 que dijiste de 40.000 las 40.000 neurotransmisores. neurotransmisores que están conectando el corazón con el cerebro. Entonces, esos vacíos que uno puede sentir es que la verdad es que el alma está buscando ese primer amor, está buscando a Dios. Entonces, la invitación, de verdad que desde ya, para que nos encontremos con el Señor, para que recurramos a Él, si estás solo, si te sientes triste, si sientes que las personas no te aman, qué mejor encuentro que Jesús allí en el Santísimo te está esperando. Hay personas que nos dicen, uno, pero yo qué hago en el Santísimo. ¿Y eso qué es? Ah, me he preguntado, ¿y eso qué es? Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de esa oración en frente allí a Jesús Eucaristía. Por ejemplo, el Padre Pío tiene una oración para después de la comunión. ¿Qué ocurre cuando la persona empieza a comulgar frecuentemente? Empieza a sanarse, empieza a liberarse. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona, el creyente, al recibir a Jesús sacramentado, se postra de rodillas delante de Dios y le dice, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, oh pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. Sáname, Señor. Sana aquellos recuerdos que están guardados en mi memoria inconsciente. Sana todo ese dolor que está guardado dentro de mí. Sáname, Señor. Y le empiezas a decir esta oración del Padre Pío. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte. Quédate conmigo, Señor, porque me acechan las cruces, afanes y desengaños de la vida. Quédate conmigo, Señor, porque quiero amarte día tras día, cada vez más. Entonces, ¿qué ocurre cuando la persona empieza a hacer estas oraciones? El Señor empieza a obrar, a sanar, y la persona comulga y empieza a llorar. La persona comulga y empieza a recordar situaciones. Yo he tenido personas, sí, que vienen al acompañamiento y no recuerdan nada de sus 14, 13 años hacia atrás, olvidados por completo, borrados por completo. ¿Y qué sería? ¿Por qué será que se borra?
porque hay un estrés postraumático en lo que vivió, la persona quiere bloquear, olvidar eso que pasó, lo quiere desterrar por completo. Entonces, ¿qué ocurre cuando la persona le dice, Señor, pasa sanando el niño interior que hay en mi corazón? Pasa sanando, Jesús, mi recuerdo, mi rechazo, mis miedos, mis frustraciones. Sana ese niño interior que está dentro de mí. Yo atendí acá en días pasados a una persona y esta persona, cuando finalizamos la oración, él lloró mucho. Cuando terminamos, viene y me dice, señor Álvaro, ¿usted me regaló un abrazo? Yo, sí, claro que sí. Y yo lo abracé y aquel hombre se derrumbó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le oraba al Señor, Señor, tómalo en tus brazos por aquellos momentos que su papá no lo abrazó, no le dio cariño, no le dio amor. ¿Qué pasa cuando tú recibes un abrazo? Cuando tú usas un abrazo, nuestro cerebro produce entonces una hormona, la oxitocina, la hormona del abrazo, de la felicidad. Mira, el sábado que tuvimos el encuentro, que nos dimos un abrazo entre unos y otros allá en la casa del Padre Celestial, mira, varias personas se acercaron a decirme, ay, don Álvaro, yo tenía una cuestión acá y cuando me dio el abrazo Martica, se me quitó. O cuando el predicador me dio el abrazo, se me quitó. Yo, no. Otra persona o un servidor se le acercó, Miguel creo que fue, sí, se le acercó a darle el abrazo y ella empezó a temblar y se puso a llorar. Y yo le pregunto, ¿y por qué lloraste? No, porque yo nunca recibí un abrazo de mi papá. Imagínense el choque que tuvo en ese momento. O sea, un solo abrazo, un momentito, no se demoró ni 5 ni 10 minutos ni nada, ahí en un momentito. ¿Cuánto vacío traemos en nuestro corazón de nuestras heridas prenatales? Por eso yo siento que tenemos que hacer un taller sobre esto, porque es que esto es tan extenso, pero lo más importante es que es aprender a pedirle al Señor que podamos meternos dentro del vientre de la Virgen María. ¿Qué mejor lugar que el vientre de la Virgen María para sanar esas heridas? Porque ella es nuestra mamá, ¿sí? Ella es nuestra mamá. Entonces, Señor, por eso, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Ella es nuestra madre. Y a través de de eso, el Señor me ha enseñado a pedirle a pedirle a través de la Virgen María, nos recubra la placenta que recubrió a Jesús. Que seamos alimentados con el mismo cordón umbilical que alimentó a Jesús y que el líquido amniótico que recubrió a Jesús nos recubre a nosotros. Ahí ese ejercicio tan bonito que uno puede hacer, ¿no? Y ahí, allí en ese refugio uno puede encontrarse, se puede encontrar allí en ese refugio que es también el vientre de la Virgen María. Bueno, yo les había comentado la vez pasada, pues para que tengamos una idea, no es que sea perfecta, pero más o menos es lo que se ha estudiado en cuanto a lo que pasa en la parte de la gestación, ¿no? Resulta que en la parte de la gestación hay 7 días en que ese óvulo fecundado está escondidito. Por eso que cuando dice en lo profundo de mi madre, ¿cierto? Dice, aquí dice, fui formado en lo secreto. Hay 7 días en que ese ovulito está escondido. No baja todavía al lugar que donde va a estar todos los 9 meses. O sea, Donde está, debe reposar por completo. está escondido en un pliegue arriba del útero. ¿Por qué? Porque se está nutriendo, se está formando y se está dividiendo, haciendo todo un proceso de 7 días, un proceso de 7 días. Cuando ya está listo, es que la naturaleza es perfecta. Mire, son 7 días en que Dios creó al mundo, ¿no? 7 días en que ese ovulito está ya guardadito, escondidito, y dice Dios, y dice la palabra del Génesis, y vio Dios que todo era bueno. Cuando cumplen los 7 días, ese ovulito fecundado cae allí en la cunita que está en el útero de la mamá y empieza a formarse. Entonces, aquí voy, como esto está tan rápido, ya pues los 7 días, en esos 7 días se produce algo también en la mamá. ¿Por qué no cae directamente al útero? Porque es perfecto.
Si ese ovulito fecundado cayera directamente al útero, lo más probable es que sería rechazado por el mismo cuerpo de la mamá, porque es un cuerpo extraño, ¿sí? Sí, Entonces, en esos 7 días se van dividiendo y, y esa celulita va creciendo y va produciendo una sustancia que para que la mamá no lo rechace, para que el sistema inmune de la mamá no lo rechace. Cuando ya acabe a los 7 días, entonces empieza ya el primer mes de gestación. Entonces, entre el primer día, el primer mes de esta gestación, o sea, los primeros días, se va formando como una pizquita en ese primer mes, se forma como un sistema nervioso rudimentario, ¿cierto? Con sí, los nervios, ¿sí? Y el corazón, que empieza a bombear ya su sangrecita. Mire, es perfecto, ¿sí? Entonces, está el sistema nervioso rudimentario, el corazón, y se forman también unas especies de branquias para que de ahí van a salir los pulmones, para que la puedan respirar. espina dorsal, vértebras, y se empieza también a formar el hígado. Entonces, ya es una cosa muy rudimentaria. ¿Qué puede pasar en ese primer mes, Alvarito y queridos amigos? Vamos a suponer que el niño lo rechazaron. Y ahí puede venir a futuro que la persona tenga problemas nerviosos, que la persona tenga problemas cardíacos, alguna cosa en el corazón o algo en el riñón o algo en la columna. ¿Por qué? Porque se atacó en ese momento lo que se estaba formando, que hubo un rechazo, que la mamá no lo quería, que el papá no lo quería, bueno, todo ese tipo de cosas que eso está a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, bueno, Señor, yo voy a orar por el primer mes de gestación. Quiero entregarte mi sistema nervioso, quiero entregarte mi corazón, quiero que sanes todas aquellas áreas de mis pensamientos, todo daño que pudo haber habido allí a nivel nervioso. Si yo sé que mi mamá en algún momento me rechazó, o si no mi papá o los abuelos, lo que sea, ¿no? Ya viene ya el segundo mes de gestación, ¿sí? Y en el segundo mes de gestación se va formando, se va formando todo el sistema ya más perfecto, todo el sistema cardiovascular, especialmente el corazón. Entonces, aquí es cuando tenemos que pedir al Señor que llene ese corazoncito que se estaba formando en ese mes, en el segundo mes de gestación, que lo llene con su amor. Hay personas que nacen, hay niños que nacen muy tristes. Yo no sé, tú sabes, yo he visto niños con una tristeza, con una melancolía, y niños que nacen muy alegres. Entonces, algo que pudo haber pasado en ese segundo mes de gestación. Personas que tú las Sí. ves a lo largo de la vida muy tristes, y uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? Yo no sé, pero yo siempre he sentido tristeza, yo siempre he sentido algo. Muy probablemente es que en el segundo mes de gestación algo pudo haber pasado allí. Entonces, hay que pedirle al Señor que sane ese segundo mes de gestación. En el tercer mes de gestación, bueno, ¿y qué decir, Alvarito? Si la mamá le dio ir por allá a los de los brujos, Juan de José Ay, no. Gregorio Hernández, cualquier consulta, ¿qué pasa allí? Se abrieron puertas de ocultismo. Entonces vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa si empiezas a orar de esta manera? Pasa Jesús a través del tiempo, el espacio y la distancia, sanando el primer segundo, el primer minuto, la primera hora, el primer día, la primera semana, el primer mes, el segundo mes, tercer mes, cuarto, quinto, 6, 7, 8, 9 meses de gestación. Sana todo lo que yo recibí durante esos 9 meses de gestación. Sana todo aquello que yo heredé en mi linaje que viene, ¿sí? De mi línea paterna y materna. Padre César Rosso dice que hay que orar por el linaje cuando la mujer está embarazada y va al brujo, o cuando la mujer está embarazada y va a que le lean las cartas, el cigarrillo, trabajo, porque son esas puertas que se están abriendo y la criatura empieza a recibir aquello. Entonces, limpia, Señor, con tu sangre mi linaje, en mi línea paterna, en mi línea materna. ¿Sí? Hay algo también que se me viene acá, porque la gente
no cree. Tenemos que hacer unos Sí. programas de esos de nueva era y la gente no cree que el yoga es malo. No, que es que Eso te iba a decir. yo no voy allá, allá nada, sino simplemente yo hago el yoga por ejercicio, yo hago el yoga. Entonces, mire, esto es un veneno, es un pastel donde le meten una pastilla y de veneno y tú te estás comiendo ese veneno y no te das cuenta dónde. ¿Qué sucede? Así a grosso modo, resulta que yo no puedo sacar algo de una cosa, de una escala que son de 7 grados. Esto viene, creo que se viene siendo el tercer grado, que es el yoga. O sea, empieza eso es como ir subiendo, subiendo. Entonces, en Sí. el tercer paso para subir a la perfección según el budismo, es practicar el yoga. ¿Qué sucede con las posturas del yoga? Resulta que ellos tienen más de 600 deidades, ellos, Sí. los del budismo. Entonces, como tienes tantas deidades, entonces cada postura es una invocación a un demonio, a un dios de ellos. Entonces, con la sola postura, la persona está evocando un demonio, sin darse Ujú. cuenta, sin darse Y es cuenta. que mira, por ejemplo, la penúltima son 12, pero la penúltima que está en la columna cervical, entre la columna cervical, ¿sí? Y la columna vertebral, esa última postura la llaman la postura de la serpiente, llevar a la persona que haga la paz como si fuera, volver el cuerpo como si fuera una cobra, una serpiente, como se para la serpiente, pero la persona está con sus piernas estiradas, acostada en el piso y levantando su cuerpo de esa manera, está abriendo puertas. Cuando practicas esto y cuando la persona utiliza esos mal llamados chakras, son solamente invocaciones de maldición para abrir puertas a esos demonios, ¿sí? ¿Y Que quién se recibe están todo metiendo eso? aquí. Imagínate, ¿quién recibe todo eso si la mamá está embarazada y haciendo esos cursos? Pues lo recibe el niño. Así, así. Vamos un poquito más allá. Cuando la mujer se prepara para tener su bebé en un pacto psicoprofiláctico para evitar tener el menos dolor posible y los pasos que le ponen a hacer, ¿sí? Que lamentablemente ya no es nada médico, sino meten todo de la nueva era allí, porque tienes que estar relajada, tienes que sentir tu energía, tienes que concentrarte. Basura está abriendo puertas al enemigo, se están abriendo puertas y está contaminando a la criatura que tiene dentro, que tiene en su corazón. Esa es la realidad. Bueno, entonces sigamos. Íbamos en qué mes, en el segundo mes, ¿cierto? Segundo mes, sí, señora. Bueno, entonces en el tercer mes, bueno, claro, como tú dices, todo en oración hay que pedirle al Señor que nace toda consecuencia de pecado o dolor que pudieron afectar los órganos de los sentidos, especialmente los ojos, como les decía anteriormente en el programa pasado. Los Ujú. ojos, hay que pedirle al Señor que los llene de amor, ¿sí? Y de luz, y consagrar al Señor los órganos de los sentidos. Especialmente hay que pedir por el don de la pureza, porque si la mamá le gustaba también ver cosas de pornografía, entonces mire cómo puede, porque uno dice, bueno, sí, pero hay gente que le gusta ver la pornografía, ver películas de porno, todo ese tipo de cosas. Entonces eso también afecta, como lo mismo que una película de esas de terror. Imagínese un pobre bebé y la mamá viendo Agreguemos películas. esas películas de terror, te quito la palabra, Marta, unos segundos. Esas películas de terror tienen su mensajes subliminales y mucha gente no lo sabe. Ay, que esta, que aquella, todas esas películas tienen su mensaje subliminales y eso está comprobado. Tienen sus mensajes subliminales y la gente no se da cuenta y más le está echando al caldo. Sigue, ¿No? Martica. Y hablando un poquito porque aquí estamos aprendiendo todos. Yo aprendo de Alvarito, Alberto aprende de mí y Y ustedes así, aprenden de nosotros y así así es. vamos. Bueno, entrevistaron a unos directores de cine de películas de terror y les decían que de una película, no me acuerdo cómo se llamaba, que cómo hicieron para montar ese escenario pues tan real, era en donde había un rito satánico y donde había como una muerte, bueno. Entonces el director dijo que para ellos era más fácil acudir de los satanistas para que les prestaran el lugar, como locación, y ahí hacían todo lo que era la película. Sí. Entonces, imagínense,
¿Qué contaminación le llega a uno a su casa? Uno ahí sentadito viendo la película de terror. Y esto no es que sea uno los quiera asustar, sino es que Es Marito una nos realidad, es una realidad. es la realidad y lo hemos visto. Entonces, imagínense que empiezan a hacer ese tipo de invocaciones al demonio, todo ese tipo de cosas. Y es como si la persona estuviera allá. Claro. ¿Sí? Yo tuve un problema así muy grande con mi hijo cuando tenía el mayor. Tenía yo creo que más o menos 3, 4 añitos. Yo nunca les dejé ver este tipo de películas porque no me gustaba, pero estaban pasando en ese tiempo como habían sino los dos canales de televisión. Entonces pasaban, ¿cómo se llama eso? Propaganda creo que se llama, bueno, Sí. de película. Entonces estaban anunciando una película de terror. Y el niño con solo pasar así, porque él pasó y se quedó así mirándola. Mira, lo tuve casi como 3 meses que no podía dormir. ¿Sí? Imagínate. Entonces, si eso fue por solamente ver una cosa así, ¿qué será sentarse uno a ver todo ese tipo de cosas? ¿Y qué será un bebé en el vientre de la mamá? ¿Qué será un bebé? Peor todavía. Peor todavía. Entonces ya nacen los niños con contaminaciones, que tú decías, ¿no? Con ese tipo de contaminaciones. Bueno, vamos para el 4 mes. Sí, aquí se ora por los órganos de los sentidos, especialmente los oídos. Los oídos. El bebé escucha todo lo escucha. De ahí que el bebé, si la mamá le pone música, el bebé le va a gustar la música, le gusta y se mueve, el bebé se mueve. Lo que yo a mi niño le ponía música y uno siente, mamá siente que el bebé le gusta cierto tipo de música y le gusta. Pero si está escuchando el niño que el papá le dice que no lo quiere, yo tengo un caso de una mamá que le decía, el papá, el esposo le decía, ya sáquese ese tal cosa que tiene allí. Imagínense esa herida para esa criatura, con esas palabras del papá, ¿no? Y hay que Sí. pedir al Señor que libere toda consecuencia de pecado y dolor por palabras de rechazo, muerte y desamor, y pedir el don de la obediencia. Porque una persona que ha pasado por todo ese tipo de problemas va a tener problemas con la obediencia, no va a querer hacer caso. ¿Por qué? Porque sus oídos recibieron mucha contaminación. En el 5.º mes oramos a Jesús por intercesión de María, por todos los órganos de los sentidos, especialmente la boca, la lengua, y que todo pecado de calumnia, muerte, abandono, desprecio y toda consecuencia que trae todo este pecado, y se pide el don de la prudencia. Hay personas que desde chiquiticos, los muchachitos salen chismosos, diciendo mentiras y cosas. Puede ser que en ese mes la mamá se le fue la mano Y, en... y agreguemos un detalle. Todo lo que escuchas, incluyendo palabras soeces, maldiciones, blasfemias, groserías, todo eso la criatura lo va recibiendo, lo está escuchando. Entonces es muy importante, ojo, cancelo, bloqueo y anulo toda palabra de maldición que yo escuché cuando estaba en el vientre materno, en el proceso de gestación, desde el primer segundo hasta el último segundo de su nacimiento. Cancelo, bloqueo y anulo toda palabra de maldición que yo recibí, toda palabra de blasfemia, toda palabra de maldición. Por ejemplo, muchas veces nació el niño, pero ese niño sí es feo, pero esa niña sí es fea. Lo va atando, el papá o la mamá lo va atando. Usted sí es bobo, usted sí, y lo va atando. Y lo mismo ocurre cuando estás en el vientre materno, le van diciendo ya desde un comienzo cómo va a ser y lo van programando, porque el bebé va escuchando todo desde el primer segundo. ¿Sí? Exactamente, bueno. A partir de allá vamos, digamos, en el 5.º, ¿cierto? En el 6.º, a partir de este mes, se ora a Jesús por intercesión de María por todas las enfermedades físicas o espirituales que podamos detectar. Pongamos, si yo tengo problemas en la columna, si tengo problemas de... Entonces, aquí hay que pedir al Señor, porque hay muchas enfermedades que también pueden venir del 6.º, 7.º, 8.º y 9.º. ¿Y qué decir del momento de nacimiento? También se ha investigado mucho. Antes, la mayoría, yo también nací así, la mayoría de niños nacían con forceps. Ujú. Entonces, el forceps producía mucho dolor en un bebé, ¿no? Entonces, imagínense Sí. que saquen al bebé con unas cosas y le aprietan aquí la cabecita, pues Y lo eso jalan. produce muchas heridas.
y mucho rechazo. Alguien lo va a abrazar y no quiero que me abracen, porque si el bebé no tuvo amor en el vientre de la mamá y se le vino a completar después porque no le dieron el suficiente amor, pues es una persona que no va a querer. No quiero que a uno le dicen gente melosa, gente amargosa, no me coja, no me toque, no me mire. ¿Por qué? Porque son seres que no se les dio amor. Bueno, y si este es tu caso, pues que es importante, no nos podemos quedando a mirar el problema. Lo que tenemos Sí. es que empezar un proceso de sanación. Pues para eso te estamos invitando, los que viven aquí en Bogotá. Tenemos este grupo de oración los días jueves. Jueves. Y vamos abordando todos estos temas y como les decíamos, también vamos a mirar la posibilidad de hacer un taller, porque esto es de verdad que es mucho Muy material extenso. y el tiempo se nos va, ¿no? Hay demasiado información, pero afortunadamente, porque antes no se contaba con esto, ¿no? Estas son revelaciones que el Espíritu Santo le ha mostrado a las personas y tanta investigación que hay y ya está comprobado, porque esto no es que lo estemos inventando, esto ya está comprobado. Y también, como les decíamos en el programa anterior, esto que les estamos compartiendo es porque también nos ha tocado vivirlo con las personas. Hemos visto personas con este tipo de problemas. Aún nosotros, uno mismo se da cuenta, oiga, ya a mí me pasó tal situación. Yo les decía en el programa pasado que a mí me dijeron, ¿qué pasó en su tercer mes de gestación? Y yo, pues, ¿uno qué va a saber? Afortunadamente que mi mamá estaba Claro. ahí. Y ella me dice, pasó Ujú. esto y esto y esto. Entonces ya ahí deduje a los ojos. Entonces de ahí viene mucho problema que yo he tenido en los ojos, ¿no? Muchas cirugías, mucha situación. Sí. Pero no me puedo quedar o no nos podemos quedar nosotros con esto, sino hay que ir más allá, empezar a entregarle al Señor lo que desea Alvarito, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, todo irle entregando al Señor, que para Dios no hay nada imposible. Y Dios que escruta los corazones y Dios que lo ve todo, seguro que el Señor nos va a escuchar, ¿no, Alvarito? Así es, así es. Solo necesitamos abrir nuestro corazón. Miren, no se necesita fórmulas mágicas, ni ser un doctor en teología, ni tener grandes títulos. Hágalo desde la fe, desde tu corazón, con el corazón de Dios. Así de pequeño, una palabra tuya, Jesús, será suficiente para sanarme. ¿No le quiere decir eso? Entonces repite esta palabra, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y el Señor empieza a orar. Dice la Biblia allá en el libro de Jeremías, clama a mí, te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú desconoces. ¿Qué pasa si usted allí donde usted se encuentra en su casa, usted le dice al Señor que sane las heridas del corazón? Pasa, Señor, con tu sangre bendita y sacerdotal sanando las heridas. Pon tus manos sobre mi corazón. Señor, pon tus manos sobre mi cabeza. Sana mis recuerdos consciente, inconsciente, mi memoria prefrontal. Sana todos esos recuerdos dolorosos que tengo guardados allí dentro. Porque muchas veces esto que pensamos, lo sentimos y mucho de lo que sentimos lo expresamos, pero lo expresamos tan malamente y es la negación. No acepto lo que me pasó, no acepto, o la resignación. Ay, es que yo nací pobre, yo no voy a triunfar, yo nunca voy a salir adelante. Una negación y una lamentación terrible. ¿Qué pasa si tú empiezas a decir lo contrario? En el nombre de Jesús, soy próspero, soy bendecido, soy sano, soy salvo. En el nombre de Jesús, soy libre de toda atadura, porque el Señor es mi pastor y nada me va a faltar, Dios me va a ayudar. Entonces, puedo clamar a Dios. Mira lo que decía el Salmo, el afligido invoca al Señor y Él lo escucha. Dios lo escucha, pero depende de cada uno de nosotros. Ahora, esto no son fórmulas mágicas, hay que aclarar, ¿no, Marta? Y aquí Ujú. hay algo importante, y este algo importante es la perseverancia, la constancia para poder alcanzar esa sanación, esa liberación o esa restauración en aquella área de su vida que está siendo afectada. Entonces la invitación es que cuando tengan oportunidad nos puedan acompañar todos los jueves en la casa del Padre Celestial, allá en el barrio Colombia, Martica. Sí, carrera 226939. Bueno, hay una cosa también importante, Alvarito, que no se nos olvide la confesión. Mira, estar confesándonos es algo que es un bálsamo.
Y cada vez que el sacerdote nos da la absolución, sentimos ese descanso, ese alivio. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pero yo de qué me confieso. Pues, mire que la palabra de Dios dice que el justo peca 7 veces en el día. Pues, ¿qué no debemos nosotros? Pues tenemos que Claro, confesarnos, ¿sí? Ah, que yo no me confieso con otro hombre. No, es que yo no me estoy confesando con otro. Me confieso con Jesús que está ahí, en el sacerdote que lo está representando. Y por el solo hecho de que tú te arrodilles ante el sacerdote, ahí empiezas a trabajar en la gracia y la humildad, porque la humildad es tan necesaria, humildad para reconocer que necesito ayuda. Tú lo decías en el primer programa, creo que tenemos que mirar qué es lo que nos está pasando. Claro, es que necesitamos un diagnóstico porque si no, no podemos ir a ciegas sin saber a dónde vamos. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito sanar? Pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude y que nos vaya mostrando, porque Él es el que nos muestra. Nos va mostrando qué necesitamos cada uno de nosotros. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos, gracias por compartir esto con otras personas. Te pedimos que por favor nos den un me gusta. Y bueno, ahí estamos para ayudarlos, para acompañarlos. Y de verdad que lo hacemos con todo el amor, con todo el corazón. Alvarito, gracias y por favor nos regalas una oración. mil bendiciones para cada uno de ustedes y oramos en esta tarde, en este momento, en este instante. Nos ponemos de acuerdo para orar, pidiendo por todos los presentes y los ausentes, Señor. Pasa en este momento a través del tiempo, el espacio y la distancia, sanando la herida más profunda, el miedo más grande, los recuerdos más dolorosos que pueden estar allí guardados, Señor. Sana y cura esos corazones heridos y lastimados ante las cruces, afanes y desengaños de la vida. Sana este corazón, Señor. Ven a sanar y a curar todo su ser. Bendícele, Señor. Sana este corazón, Señor. Sana y cura, Jesús, su pasado, presente y futuro. Y dales la gracia de tu paz, de tu bendición. Te pedimos que bendiga, Señor, a cada persona que nos está sintonizando, que nos está viendo. Que tu bendición sea extensiva para sus hogares, para su familia, Señor. Muéstranos, Señor, tus caminos y danos tu salvación, porque nuestro auxilio nos viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Amén, amén, Amén. amén. Bueno, un abrazo para todos, bendiciones y allí nos Mil esperamos en la casa bendiciones para del todos. Padre. Y gracias, Alvarito, en la casa del Padre Celestial. Bendiciones. Bendiciones.